Hola, muy buenas tardes, muy buenos días de repente, no sé en qué parte del planeta estás, pero yo creo que sí que ya la mayoría estamos en las tardes. Pues bienvenidos a otro episodio, a un nuevo episodio de Shit Happens in Sales. La idea de este espacio, como hemos estado conversando, ya algunos de ustedes nos han acompañado, me encantará, oye, si me están escuchando, que me verifiquen si se está escuchando bien, si se está viendo bien la pantalla, porque la otra vez tuvimos un problema, Amanso y yo, con la versión de StreamYard. Entonces, por favor, oye, cuéntame cómo me estás escuchando, si me estás viendo y todo esté muy bien, ¿no? Entonces, como te estaba comentando, la idea de este espacio es aprender de los errores. Yo creo que eso es algo que hemos oído muchísimo, hemos escuchado de que se aprende de lo positivo, se aprende de lo negativo, pero es eso, es un espacio en donde queremos compartir con invitados en lo personal, situaciones reales que se han vivido, que han dolido en el alma, porque definitivamente han dolido en el alma, pero que uno va aprendiendo y de ahí hay un aprendizaje increíble. Yo acabo de tener ahora dos experiencias increíbles con dos importantísimos clientes. Uno, un cliente de consumo masivo. Ay, qué bueno, ahí Daniela nos está comentando que se está oyendo y se está viendo. Qué bueno, Daniela. Gracias por reportar sintonía. Y entonces, con estos dos clientes, uno particular, Pepsi, Venezuela, estamos hablando de las herramientas emocionales para el manejo del cambio. Estamos hablando del tema de cómo manejar emocionalmente los cambios y conversaban con ellos de que una de las personas que más ha escrito sobre este tema y es muy leído, este señor llamado Yuval Harari, pues nos habla de que hay dos competencias fundamentales que hay que desarrollar en la vida. Una tiene que ver con la inteligencia emocional y la otra tiene que ver con la flexibilidad mental, de poder adaptarnos, de entender que la cantidad de cambios que vienen, ¿verdad? Por la tecnología, por las innovaciones, va a venir a una velocidad sorprendente que para muchos nuestro cerebro quizás no le va a costar un poco más que a los centennials, quizás a los millennials, pero que es inevitable que van a venir en una forma exageradamente rápida. Para muchos esto es agobiante, para mí es algo espectacular, es algo que nos va a muchos a inyectar adrenalina, a inyectar, oye, ganas de hacer cosas distintas, de reinventarse, y yo creo que eso es la clave de estar vivo. ¿Qué sucede entonces cuando vamos a estar en un ambiente tan cambiante, tan incierto en muchos aspectos? Es que vamos a errar, nos vamos a equivocar, porque sencillamente no tenemos todas las herramientas. Al no tener todas las herramientas, no tener todo el conocimiento y al venir cambios inesperados, pues sabes que la vas a embarrar, te vas a equivocar. Por eso, nuestro invitado de hoy es un acelerador. Yo creo que este señor es uno de los a los que debemos, ¿ok? Y que debemos de dar las gracias, o no sé si darle las gracias, porque este señor es un acelerador de negocios, es un acelerador de tecnología, es una persona que está al día, pero de una manera impresionante con todo lo que está sucediendo. Yo te recomiendo, como dicen en mi pueblo, de pan y todo, que si quieres estar al día, si quieres saber qué escribió el último gurú en Islandia sobre el tema del copy reflexivo para las ventas, Blas Martínez seguramente ya lo leyó, ya lo digirió, ya lo lanzó incluso. Entonces, oye, este invitado para mí, que ya ha estado en mis webinars y que además estamos construyendo precisamente dos programas espectaculares, un podcast y un programa que hablaremos seguramente al final, es Blas Martínez, a quien con su permiso le voy a dar entrada a este espacio. Hola Amigo, Carlos, ¿cómo estás? bienvenido.
Qué maravilla estar aquí, estar en este escenario contigo y además para hablar del tema que vamos a hablar hoy, porque normalmente hablamos siempre de los éxitos, así que me encanta estar aquí. Así es. Blas, bueno, Blas nació en España, él vive en México y ahí quizás la palabra más utilizada para las metidas de pata es embarrarla, ¿verdad, Blas? En México sí, en España no tanto, en España utilizaríamos alguna otra palabra un poco más malsonante. Pero podríamos decir menos malsonante, en España diríamos meteduras de pata. Exactamente. Si tuviéramos aquí a nuestro gran amigo y socio Agustín Nuño, él diría con todas las palabras las cagadas, ¿ok? Y ahí y Exacto. no tendría ningún purito en decirlo y así que nos van a perdonar el francés. Así que Blas, pues bueno, nuevamente, oye, bienvenido, me honra mucho que estén con nosotros, ya tenemos varias personas aquí que ya nos están reportando que se oye bien, que se escucha, la verdad que, bueno, Andrés, Isabel, Daniela, Eddie, por favor, ayúdenos, compártanos también sus historias, sus metidas de pata, sus embarradas. Y entonces, qué bueno que hoy tengo entonces a Blas, en donde me encanta, porque aquí le voy a ser sincero, es así como una especie de venganza, porque yo cuando le invité al webinar, pues el hombre agarró y me dijo que el funnel había muerto. Que tanto, y más en mi segundo libro hablo del funnel, y este señor agarra y dice que eso está muerto, ¿ok? Y entonces yo digo, ok, perfecto, ahora yo quiero saber, Blas, ¿cuál vamos a compartir hoy? ¿Qué metida de pata quieres tú compartir? ¿Qué puedes tú entonces mostrarnos? Algo que en su momento dolió en el alma, pero que ahora en retrospectiva generó un gran aprendizaje. La pregunta sería, ¿cuál de todas? Pero, pero he elegido una que especialmente para mí marcó un antes y un después y me dio un golpe de realidad. Fue como, de hecho, fue como si la realidad me hubiera dado, hablando en español de España, me hubiera dado de hostias, así literalmente. Estábamos bueno, el escenario era otro distinto en el que me encuentro ahora, estaba en España. eh, Era mucho más joven, no tenía barba. Pero yo había llegado a un momento en el que creía que ya había llegado en un momento donde lo sabía todo. Ahora solo sé que no sé nada, que me queda mucho por aprender. Tú antes hablabas de que intento estar al día con todo y en realidad intento estar al día como aprendizaje de esto también, de esa humildad de en realidad no sé nada y todo lo que sé puede quedarse obsoleto. Hubo un momento en el que yo tenía varios clientes y tenía muchos clientes del mundo de la música. Y de hecho sigo conservando muchos de aquellos clientes, sigo teniendo clientes en el mundo de la música que además me encanta poder ayudar a músicos a que les vea más gente, a ser más exitosos. Pero hubo un sueño, y esto es de verdad como Martin Luther King, un día dije, yo tengo un sueño. De hecho fue un sueño real. Soñé que creaba un festival de música solidario para un evento que había sucedido en España, un evento bastante grave, y dije, ¿por qué no hacerlo? Tengo los contactos, tengo el conocimiento, ¿por qué no hacerlo? Y en realidad había muchas razones para decir por qué no debería hacerlo y sobre todo, por qué no hacerlo solo. Este es una reflexión que pude tomar ya con el tiempo, porque además pensé que al tener los contactos y al tener el conocimiento de marketing, iba a ser fácil hacerlo y que no necesitaba a nadie más, que podía hacerlo. Así que lo hice y me centré en una cosa, que es, ok, es un evento que nadie conoce porque solo va a tener un momento de existencia, no es algo que se va a repetir, así que necesito que todo el mundo lo conozca. ¿Cómo puedo hacerlo? Así que desarrollé toda una estrategia de comunicación, apareció en todos los medios de comunicación regionales, incluso nacionales en España, y tuvo una gran repercusión mediática. Pero
se me olvidó dos cosas muy importantes. En el mundo de los eventos, que eso lo aprendí gracias a este error. Uno, sí, sí, además, como he dicho antes, fue un golpe bastante duro, porque evidentemente, como lo organicé yo todo, toda la inversión previa la hice yo. Y aunque era un evento solidario, pues esperaba dos cosas. Uno, que el evento por sí mismo cubriera gastos más allá de patrocinadores, y otro, evidentemente, tener la posibilidad de ayudar a personas. Ya había logrado un acuerdo con un patrocinador, pero no firmamos contrato. ¿Por qué? Porque éramos amigos. No pasaba nada, o sea, era una empresa bastante grande, no voy a decir el nombre de la empresa, pero el director de marketing y yo éramos amigos, habíamos trabajado juntos, así que era fácil, era sencillo, así que no necesitaba nada más que su palabra. La segunda cosa que no había tenido en cuenta era si había más eventos culturales en ese momento, en el momento en el que iba a existir ese evento. Pues resultó que sí había otro evento bastante grande, y era como hacer un partido de fútbol, organizar un partido de fútbol de segunda división con muy buenos jugadores, con muy buenos jugadores, pero de segunda división contra un Madrid-Barça. Es decir, el partido iba a ser muy interesante, muy interesante, pero teniendo el Madrid-Barça, ¿por qué ver a jugar un equipo que todavía no conoce nadie? El evento contó con 9 grupos de música, con artistas invitados, incluso artistas plásticos invitados. Fue un evento, como digo, muy grande, pero fue un desastre en cuanto a recuperación de dinero. Pero es que además pasó una cosa que es que aprendí a no meterme en política. ¿Por qué? Yo hice el evento con toda la idea de ayudar, y cuando faltaban 2 semanas, alguien me dice, oye, ¿y por qué no vas a gobierno? ¿Por qué no te acercas a gobierno y le pides que te ayude con una parte de patrocinio? Y yo en principio con el patrocinador que tenía, sin contrato, vuelvo a decirlo, con el patrocinador tenía más que suficiente, pero me pareció buen gesto decir, oye, que se apunten un pequeño tanto gobierno y que ayude también, no pasa nada. Y de hecho, pues si no va para cubrir gastos, que vaya para ayudar en el caso que queríamos ayudar. El político en cuestión me pidió, a cambio de la posibilidad de el próximo año darme 200 euros, no ese año, sino, y no me lo aseguraba, era posibilidad de ponerlo en presupuestos para que se aprobara, etcétera. 200 euros que no teníamos para eso, para nada, no nos daba para nada, a cambio de decir que el organizador era el gobierno. Y en ese momento yo dije, también tengo que decir que me ganó un poco el ego en aquel momento, era joven, tenía de esas cosas, ahora ya no, pero en aquel momento lo que pensé es, ¿por qué 6 meses de trabajo te los vas a adjudicar tú como una labor que tú has hecho, si yo he estado 6 meses trabajando para esto, he estado invirtiendo dinero de mi bolsillo para que esto sea una realidad? ¿Por qué? Así que literalmente eso que estaba pensando lo verbalicé y le dije, no, porque no te vas a poner una medalla por el trabajo que yo he hecho. Y salí muy orgulloso de lo que acababa de hacer, y no llevaba caminado ni 2 cuadras cuando suena mi teléfono. Era el director de marketing de la empresa,
que me había prometido el patrocinio. Y me dice, ¿qué crees? Nos ha fallado el presupuesto, creíamos que teníamos el dinero, pero no lo tenemos. Ay, Así detalle. que, es decir, a mí me queda claro que el político en cuestión agarró el teléfono, llamó y dijo, oye, porque yo le había comentado iban a ser los patrocinadores, y como no había contrato, pues no pasó nada. Eso me enseñó algo muy importante, que es siempre contrato, siempre da igual, aunque estés trabajando con tu madre, hazle contrato, porque realmente es necesario. La segunda cosa que aprendí, además de no meterme en política, fue también el organizar, el tener todo previsto. Para mí es una obsesión casi la organización, el tener todo previsto, en que cuando voy a lanzar un evento, realmente no haya nada que haga sombra a ese evento, pero eso lo aprendí en ese momento. Porque yo tengo que decir una cosa, fue una experiencia maravillosa en mi vida organizar ese evento, un evento que evidentemente generó deudas para mí, muchas, pero fue un gran aprendizaje y un gran momento de mi vida, porque ahí conocí personas maravillosas, pero yo recuerdo el día del evento y el día siguiente, yo casi estaba como en una burbuja, porque era como, ¿cómo era posible que todo lo que había hecho, todo el trabajo que había hecho en 6 meses, se hubiera derrumbado? Y para muchas de las personas que acudieron al evento y para las personas y para los grupos de música fue también un antes y un después cultural, me lo han dicho muchos. Ahí salieron grupos musicales que en aquel momento no eran conocidos, pero ahora lo son mucho, como puede ser Pollock en España o Mabu, que realmente, de hecho, Mabu, tengo la suerte de, después de aquello, que se hayan convertido en mis amigos. Para quien no conozca a Mabu, voy a hacer recomendación, aunque no hablamos, no se trata de hablar como tal de música, pero voy a hacer recomendación musical. Claro. Escuchen a Mabu. Mabu, probablemente no les suene si digo el nombre del grupo, probablemente incluso si digo el nombre de quien lidera el grupo, no les diga de nada, pero si les digo, que por cierto se llama María Blanco, pero si digo a qué grupo pertenecían sus padres, probablemente todo el mundo los conozca, porque es el Consorcio. Claro, imagínate. La voz de María es fabulosa. Yo la conocí gracias a ese evento. Gracias a ese evento nos hicimos amigos, tanto ella como su esposo Charlie, que forma parte del grupo. Y tengo la suerte de poder decir que son mis amigos, que son mis clientes después de mucho tiempo, porque han pasado muchos años, más de una década. Pero en cualquier caso, tengo que decir que aunque fue una bonita experiencia vital, lo fue con el paso del tiempo. En ese momento fue un desastre vital, pero ya no sé cuántos aprendizajes he dicho, creo que este sería el tercero. El tercer aprendizaje es: no hagas nada en lo que no seas experto. Porque una cosa es que creas que sepas cosas, y otra es que de verdad domines todas las circunstancias. Y lo que me pasó a mí en el mundo de la música como organizador, que tuve una experiencia y única experiencia en la vida. Debut y despedida. Claro, debut y despedida, totalmente. Lo que sucedió es que realmente yo había ayudado a muchos músicos a tener visibilidad, a tener alcance y a poder vender más para sus conciertos, y lo he seguido haciendo. Entre las personas a las que he ayudado está desde Ismael Serrano a Las Noches Sabineras, que es el grupo de Joaquín Sabina sin Joaquín Sabina, pero con ellos he tenido la experiencia de trabajar con ellos, pero
pero como digo, realmente una cosa es tener experiencia en un apartado de un sector, como es el hecho de atraer público y hacer visible, y otra cosa es que domines todo el proceso. Así que ese para mí también fue un gran aprendizaje, porque ahora cada vez que alguien me dice, ¿podrías ayudarme a esto? Y es algo que sé. De hecho, me pasó esta misma semana, que de repente un cliente me dijo, ¿y me puedes ayudar a incrementar la tasa de conversión de mi página web? Y yo te puedo decir qué cosas pueden marcar un antes y un después en tu tasa de conversión, pero si lo que quieres es que alguien de verdad te ayude con la conversión, tengo a alguien que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque yo no te puedo ayudar con eso, te puedo dar las bases, pero no es mi expertise. Mi expertise está en generarte una estrategia de marketing, pero eso lo puedo hacer ahora y puedo decirlo gracias a esa experiencia, porque creo que la soberbia, también es cierto que la juventud da mucha soberbia, y las canas te las quitan. Eh, es así, lo creo firmemente. Y creo que en ese momento mm, me sentí con la soberbia de yo puedo hacerlo todo. Y aunque guardo muy buenos recuerdos de esos momentos porque se lograron cosas muy importantes. Yo recuerdo un periódico bastante conocido y bastante conocido además por ser rudo a la hora de hablar de eventos y demás, y muy hermético, dedicó más de una página completa al evento, como si fuera el gran evento esperado, el gran show. Entonces hice cosas bien en ese evento, pero me equivoqué muchísimo al intentar hacer cosas que no eran mi expertise, al intentar hacerlo solo y al intentar hacer cosas sin contrato. Esos son los grandes errores que cometí. Qué interesante, Blas, y la verdad que escuchándote, y estoy seguro que aquí la gente que nos escucha también se está conectando con este tipo de cosas que hemos hecho, ¿ok? Todos hemos, bueno, mira, este es un gran amigo, este es un alto pana, aquí no hay todo seguro, pero ¿sabes qué? Mi madre tiene un dicho, que creo que es un dicho allá en Asturias, que dice que el dinero es dulce, ¿no? Y que entonces, oye, con el té, o por ejemplo también ella dice, cuentas claras, chocolate espeso, en el sentido de que hay que tener todo bien claro porque efectivamente cuando llegamos a un nivel de intereses, de intereses personales y sobre todo cuando hay dinero, hay un problema. Yo escuchándote y yo sé, y Maru que está oyéndote porque Maru es fans de Blas, le encanta lo que dice Blas, o sea, una cosa increíble. Recordábamos situaciones que hemos vivido en donde yo soy más de, tú sabes, confianza. No, pero imagínate, Blas es un tipazo, él no sé qué. Y siempre, pues, Maru, no, mira, no me cabe duda, pero ponlo por escrito, ponlo por tal. Y claro, incluso hasta a veces uno habla de un contrato y tal, pero al final no vas a ponerte, son pocas las circunstancias, digo yo, en donde tú vas a ir a demandar a alguien, pero sí que existe un marco, porque las palabras se las lleva el viento. ¡Lo certifico! Ahí está, ahí salió Maru diciendo Sí. salió ahí la voz de mi conciencia diciendo que en eso soy muy malodada y eso me ha dado constantes problemas. Y esto ha sido interesante. Ajá, ibas a decir algo más. Iba a decir, apuntando y apuntando algo a lo que ha comentado Maru, es que a mí me cuesta mucho también decir, sobre todo amigos, a conocidos, vamos a hacer un contrato, pero cada vez que pienso, ay, le digo, no le digo, me acuerdo de ese momento en el que era todo seguro, es que realmente no tenía por qué dudar de esta persona. Y porque además lo había dicho en un foro abierto, no solo me lo había comunicado a mí, lo había comentado, había salido incluso en medios de comunicación diciendo en que el evento era maravilloso y que por eso querían participar, pero luego incluso leyendo lo que decía era solo
querían participar. Es decir, estaba hablando de intención, pero realmente en ningún momento estaba por escrito en ningún lado. Y por supuesto que no se trata de que el contrato sea una herramienta para demandar, pero sí que sea un compromiso, aunque solo sea un compromiso emocional, aunque luego no demandes, porque te cuesta más demandar casi que lo que vas a ganar. Y lo hablaba ahora con Agustín, Agustín Nuño, el director de EDVE. Estábamos hablando de un cliente, del contrato de un cliente, y los dos coincidíamos en una cosa, que era, estamos poniendo, tanto de un lado como de otro, demasiado énfasis en las cláusulas, pero es que en realidad no se trata de ponernos con la lupa a mirar cláusula por cláusula, sino que de verdad la redacción nos acomode a los dos y que genere un compromiso emocional de las dos partes. Así es, porque hay un dicho, voy a utilizar aquí varios dichos, hay un dicho en mi país que dice ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, o sea, tienes que buscar un punto medio. Yo también he sido un poco en esto de los acuerdos. Hay otro dicho, pero este es americano. Quizás Chris, mira, Chris está con nosotros, ¿ok? Fue nuestro primer invitado que nos explicó dónde viene esta expresión de shit happen. Pero hay un dicho muy americano que dice, si le prestas $20 a una persona y no te lo devuelve, hiciste un buen negocio. O sea, claro, porque uno dice, ¿cómo es así? Claro, porque saber que alguien es deshonesto por $20 es muy barato. Entonces, claro, pero puede ser para cosas pequeñas, un proyecto que más o menos, bueno, mira, vamos a hacer tal cosa y si tú me fallas, pues mira, qué caray, shit happens, sigo adelante. Pero hay situaciones donde están involucradas el dinero, donde está involucrada nuestra reputación pública, que ahí sí nos duele. Yo no sé qué nos duele más, el dinero, dependiendo el monto, obviamente, y nuestra reputación pública, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, entonces, ok, tú puedes dar la cara por ti, pero cuando somos ya un equipo y estamos comprometidos, bueno, no solamente es que, oye, no cumples con tu parte, sino que me estás afectando a mí, a mi reputación, a mi imagen, y eso es algo que todos cuidamos. Entonces, yo creo que aquí hay un aprendizaje interesantísimo, ok, bueno, son varios, del tema el tema de cuidado con los amigos, está muy bien, una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios, ponlo en un marco, llévalo a blanco y negro, ¿ok? Que esté escrito, que tenga cláusulas para que en un momento, claro, y si es una cosa más compleja, incluso yo he aprendido eso con los clientes, porque a veces yo he tomado la decisión, sí, cómo no, perfecto, y hago la cuestión, hago el servicio y después no he tenido todavía el problema que no me hayan pagado, pero estuve muy cerca y sencillamente por incluso no pedir ok, no me vas a pagar antes, ok, envíame una carta de compromiso. Que no es una garantía, porque es lo que tú dices, oye, yo por un servicio de $5,000, oye, embargar a la persona o de acorde con esa persona, por ese monto, me va a costar 10 veces más en abogados y una cantidad de cosas, pero ya por lo menos, oye, una carta de compromiso, algo que quede por escrito de un funcionario de la empresa, pues ya de alguna manera ya tú puedes escalar eso, como me ha tocado hacerlo, desagradable, pero bueno, me ha funcionado. Por lo menos está de eso. Espectacular tu aprendizaje con los políticos. Yo creo que ese es un mundo en donde hay que cuidarse mucho. No los critico, okay, no todos los políticos son unos pillos, no todos están, pero ellos viven en un mundo muy particular que muchas veces no lo entendemos. Entonces, claro, de hecho, tengo que decir una cosa. De hecho, tengo que decir una cosa, porque el vídeo puede verlo mucha gente. Tengo que decir una cosa, que yo después he conocido de manera personal a esta persona, ya fuera de su cargo político. Evidentemente nunca hemos hablado de esa desventura. La hemos evitado los dos. Siempre hemos hecho como que no nos conocemos de nada de antes. Pero tengo que decir que después de eso, el trato que he tenido con esa persona, puedo decir que es una persona fabulosa y que en realidad creo que aunque en su momento me molestó evidentemente mucho lo que hizo, que incluso si todavía lo pienso,
me sigue molestando aquello que pasó, tengo que decir que no se lo adjudico a la persona, se lo adjudico al cargo. Es decir, creo que no fue la persona la que lo hizo, fue el político, y yo no sé qué presiones políticas tuvo también desde otras esferas, porque probablemente no fue algo solo de una persona. Creo que las cosas son más complejas de lo que las vemos desde fuera siempre. Y aunque he dicho eso de aprendí a cuidarme de la política y demás, en realidad lo que aprendí, si lo puedo decir de alguna manera, sería a saber en qué momentos hablar, en qué momentos callarse también, porque el hecho de tener algo, si yo ya lo tenía aparentemente organizado, no necesitaba la ayuda de esa persona. Realmente todavía lo que desconozco es por qué a falta de 15 días para el evento decidí acercarme a él. ¿Por qué no lo hice 6 meses antes? Porque a lo mejor esa persona 6 meses antes me habría ayudado, habríamos puesto ciertos acuerdos, yo hago esto, tú haces esto, y a lo mejor lo habría organizado él, yo no habría tenido ningún problema, ninguno, y sobre todo no habría hecho ni las inversiones de tiempo, de dinero y también de reputación. Así que creo que también el timing, más que la cuestión de política, porque al fin y al cabo creo que todos tenemos presiones por todos lados, creo que es importante desarrollar un timing para tus proyectos, saber qué cosas hay que hacer en cada momento, cuándo un proyecto está madurado, cuándo no lo está, para saber cuándo necesitas ayuda y pedir ayuda cuando la necesitas, pero cuando no la necesitas, no pedirla. Extraordinario. Ahí Eddie Gobeyde nos comenta, otro embajador de EDVE, que por cierto, los que nos están escuchando, EDVE es una comunidad que nace en España, donde en España se juntan algo así como 30 cracks, hombres y mujeres profesionales increíbles para dignificar la venta, ¿ok? Cosa que me identifiqué mucho rápidamente, ¿ok? Pero ellos crean esta comunidad para eso, para dignificarla, y crear un espacio de aprendizaje, y luego pues obviamente se han abierto aquí en América Latina, y entonces bueno, tenemos Blas, es un embajador, Eddie, Chris, Pablo, que va a ser mi próximo invitado en el webinar. Entonces eso es el EDVE, y eso es lo que de alguna manera hemos estado trabajando y viendo cómo se conecta y cómo todo esto. Entonces, bueno, Eddie ahí tiene una embarrada que yo sé cuál es, que a esa sí que le dolió muchísimo, ¿ok? Porque eso significó una gran cantidad de dinero. Tenemos también gente desde Acarigua, Venezuela, y también a nuestro amigo Roberto, ¿ok? Que está de vuelta a Argentina. Pues extraordinario todo esto. Al final, esto ha sido una experiencia muy interesante de nuestros invitados, de conectar. La gente pues se conecta, aprende, y me recuerda un tema, y ya que para volver al tema de la tecnología, de las embarradas que metemos por el tema tecnológico, porque a veces creemos que el tema es, oye, que la tecnología por sí soluciona algo, ¿ok? Y que muchas veces, más que una herramienta tecnológica, estamos hablando de un cambio de mindset.